Bien, nos habíamos quedado en mitad de cierta consideración al final de la presentación. En relación con el hecho de que, tras haber, digamos, examinado un poco el carácter del proceso lógico que habíamos estado siguiendo, las características del proceso lógico que habíamos estado siguiendo desde prácticamente los primeros minutos del curso, características sobre las que ya no voy a insistir más, porque creo que ni siquiera en términos de resumen, porque creo que ya he insistido bastante sobre ellas, como por ejemplo, que si alguien tiene dudas al respecto, otra cosa que si alguien tiene dudas al respecto las plantee puesto, pero yo digo, por iniciativa propia, no voy a insistir más en ello, se supone que está ya suficientemente caracterizado. Entonces, una vez vistas las características del proceso lógico, que por supuesto dista mucho de estar terminado y que además seguramente pues, no se va a terminar, y a lo mejor ni siquiera está ahí, siempre expuesto en alguna parte de manera completa y terminada, no sé por qué, pero sí había mucho suficiente para discutir sobre las características del proceso, qué tipo de proceso es, hemos hablado, eso nos interesaba bastante cuando ya se expusieron. Entonces, una vez vistas esas características de ese proceso, se planteó, en parte porque había que plantearlo y en parte porque algunas personas lo habían preguntado, muy razonablemente, se planteó la cuestión de la coincidencia o identidad o no de ese proceso lógico con lo que se expone, en uno de los textos clásicos que hemos puesto como cabecera de definición de esta asignatura, que concretamente, bueno, se ha dicho la capital, alguien había dicho el libro primero, que no es el libro primero, sería en todo caso toda la obra, ¿no? Incluso ni siquiera toda la obra que hay, sino toda la obra intentada y no acabada, incluso mucho más inacabada, decía, de lo que comúnmente se reconoce, ¿no? Bueno, hasta qué punto se identifica ese proceso lógico con la marcha de ese texto, ¿no? O sea, hasta qué punto se identifica este proceso lógico que habíamos empezado en las características que hemos reflexionado, hasta qué punto se identifica este proceso lógico con la estructura lógica, digamos, de esa obra, ¿no? De esa obra, incluso cuando fue intentada, admitiendo que no está terminada, ¿no? Con la estructura lógica, por lo tanto, pretendida iniciar en marcha de esa obra, ¿no? Bueno, yo daba una respuesta que era la de que sí, que se identifica, yo defendería que se identifica, si admitimos que la lectura buena de ese texto, la lectura que preferimos de ese texto, es aquella lectura que haga del texto efectivamente un cierto consistencia, es aquella lectura que descubra en el texto una consistencia. Es decir, que con esas características que habíamos planteado aquí, o digamos, encontrando en ese tipo de estructura lógica que habíamos formulado, es posible hacer de ese texto una exposición perfectamente consistente, ¿no? Cosa que, bueno, quizá no sea posible con otras lecturas, o al menos no con lecturas, digamos, por mí conocidas, ¿no? Que leyendo de esa manera sí es posible hacer ese texto consistente, y el tema de la curiosidad de la base de que se tiene una lectura, se preocupa efectivamente de leer, ¿no? O sea que no es un paripé de lectura, sino efectivamente una lectura, ¿no? La mejor lectura es aquella que efectivamente descubre en el texto que se lee una consistencia propia, ¿no?
que quiera que está de antemano resignado a encontrar inconsistencia, aquello que lee realmente no está leyendo, ¿no? Del mismo modo que siempre decía, siempre que yo escucho a otra persona, si de verdad la escucho es porque supongo que, o postulo, no voy a decir supongo positivamente, pero postulo metódicamente que en lo que está diciendo, en lo que va a decir, hay alguna consistencia, que quizá no sea la mía, pero alguna consistencia. Si no, si estoy de antemano resignado a que sea sencillamente inconsistente, eso se llama no escuchar, no se llama escuchar, ¿no? Como digo, por leer y no leer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decía, leyendo así, me parece que sí, que la estructura lógica de ese texto resulta coincidente con el proceso lógico que habíamos empezado a describir. Quizá esto que he dicho se entienda mejor si además lo digo también de otra manera, que es nueva, ¿no? Que no es la manera en que lo dije en la clase anterior, pero que es en el fondo lo mismo, pero es relevante que se pueda decir también de esta manera. Digamos, o sea, eso de hacer aquella lectura del texto, hacer aquella lectura posible del texto, buscar aquella lectura del texto que lo haga consistente, que encuentre una consistencia. Se puede formular también, esa máxima se puede formular también de esta otra manera. Tratar de ver qué es lo que en el texto efectivamente queda demostrado. ¿Qué es lo que en el texto emerge como verdadero? Como que efectivamente a través de ese texto queda demostrado. ¿Qué es lo que en ese texto de verdad queda demostrado? Independientemente incluso de qué sería lo que al autor le hubiera gustado que quedase demostrado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, ¿qué es lo que ese texto demuestra? ¿Qué es lo que ese texto demuestra? ¿Qué es lo que en la secuencia de ese texto emerge como verdadero? ¿Qué es lo que en la secuencia de ese texto, en el seguimiento de ese texto emerge como verdadero? Independientemente de cuál fuese eso que se llama la intención del autor, ¿no? Independientemente de qué sería lo que al autor le gustaría que se hubiese demostrado, lo que hubiera gustado que se demostrase. Evidentemente esto es lo mismo que antes he dicho, diciendo buscar que el proceso consistente, buscar que el texto sea demostrado, que el texto con qué lectura el texto demuestra, es decir, qué es lo que en verdad se demuestra en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que se demuestra en el texto? ¿Qué es lo que el texto demuestra? ¿Qué es lo que el texto demuestra? Independientemente de otras cosas, como por ejemplo, he dicho como por ejemplo, ¿qué le hubiera gustado al autor que se demostrase? He puesto este ejemplo porque es el ejemplo más obvio, es lo que enseguida cualquier lector vulgar y corriente, ¿no? Cualquier poco riguroso lo que está pensando es en esto, en a ver qué piensa este señor, ¿no? Después de una idea de lectura, casi podríamos decir psicológica, ¿no? Psicológica no en el sentido de gabinete psicológico, sino psicológica en el sentido de que va a la mente del autor, ¿no? ¿De acuerdo? A lo que piensa fulano, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eso, de todo modo, no es una lectura filosófica porque no busca la cosa, sino que busca, por así decirlo, la persona. Por así decirlo, la persona. Y la persona no es una persona como cualquier otra, como tú, como yo y como el más allá. Lo que importa es la cosa. Leer, si realmente estás leyendo, es que estás atendiendo a la cosa que hay, a la cosa que se manifiesta en ese texto. Si asumes que no hay cosa, vuelvo a decir, eso es no leer, de mismo modo que cuando escuchas a una persona, si no asumes que ahí hay cosa, es que no estás escuchando. ¿No? Bien. Se puede decir también de esta manera, buscar qué es lo que en el texto efectivamente se demuestra, qué es lo que en el texto efectivamente emerge como verdadero, independientemente de si eso es o no lo que el autor hubiera querido demostrar, ¿no? O lo que al autor le hubiera gustado. Lo que al autor le gustase o no le gustase es su problema.
importa con qué, o sea, si Hegel escribió la fenomenología del espíritu para, vaya usted a saber qué fines, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que nos importa es la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Qué fines particulares pudiera tener el señor Hegel para escribir? Lo que importa es la cosa, es decir, qué es lo que emerge como verdadero en ese texto. Bien, o sea, he dicho lo mismo con otras palabras. He dicho lo mismo con otras palabras. Es decir, buscar aquella lectura del texto que lo haga consistente. Ahora he dicho buscar qué es lo que efectivamente se demuestra en el texto, independientemente de cuáles fueran, por ejemplo, las intenciones del autor o de otros lectores, ¿no? O sea, que efectivamente ahí emerge como verdadero y será demostrado, ¿no? Bien, entonces, leído así, sí que yo defendería, aunque por supuesto es muy larga, y desde luego mucho más que un semestre, ¿no? Leído así, desde luego yo sí defendería que la estructura lógica de este texto se corresponde con el proceso lógico. Como se inicia por un concepto enunciado de la forma de una nota y proceder a la correspondiente construcción y ver qué elementos son necesarios para que el objeto se pueda construir, para que el objeto sea pensable, ¿no? Bien. Decía también, y esto fue lo último del todo, decía también que sin embargo eso que he dicho y que en mi opinión resulta del postulado de buscar qué es lo que en el texto emerge como verdad, es decir, qué es lo que en el texto efectivamente se demuestra, ¿no? Esa lectura que de esa manera se produce y que efectivamente identifica la estructura lógica de esa obra con ese proceso lógico que no hemos desarrollado del todo, que hemos iniciado en las características que hemos descrito. Esa lectura decimos, bueno, sin embargo, es verdad que no es la lectura normal y corriente, iba a decir, si por normal y corriente se entiende, pues cuando estamos hablando de Marx, la lectura, una u otra de las lecturas, digamos, marxistas, ¿no? Y esto no va a eso. El problema es que lo que pasa es que esto no es ninguna gran novedad. A lo mejor en el caso de un autor como Marx, pues es más llamativo y resulta como más ostentosamente polémico, pero simplemente porque es un autor que tiene ciertas resonancias públicas, o al menos tenía ciertas resonancias públicas, ¿no? que otros no tienen, pero eso nunca ha tenido que ver con el pensamiento en sí mismo, ¿no? Esas resonancias públicas, en último término, siempre son utilizaciones baratas, siempre. Que cuando realmente uno ha aprendido algo de X, ¿no? Ha aprendido algo del autor X, uno no va por ahí con la etiqueta de Xista, simplemente lo ha aprendido y lo usa, ¿no? Cuando uno realmente ha aprendido algo del autor X, uno no va por ahí con la etiqueta de Xista, simplemente ha aprendido eso y hace uso de ello, ¿no? Esas resonancias públicas de tipo etiqueta, proclamatoria, etc. Siempre, no solamente en el caso de Marx, en el de Platón, en el de Aristóteles, en el de Tomás de Aquino, y en el de Spinoza y en el de Kant, ¿no? Siempre son utilizaciones baratas, que nunca tienen nada que ver con el pensamiento en sí mismo. Esto no es una especificidad de Marx, por lo tanto. Lo que pasa es que a lo mejor en el caso de Marx, repito, tiene una especie de carácter más ostentoso por esta condición, ¿no? Siempre sucede que esa lectura, ese tipo de lectura que he dicho, que busca qué es lo que en el texto efectivamente emerge como verdad, qué es lo que en el texto efectivamente se demuestra, esa lectura nunca es la del N-ista, ¿no? El N-ista siendo N siendo N el nombre del autor en cuestión, ¿no? O sea, nunca es, digamos, la lectura doctrinal, de alguna manera, la lectura dogmática, incluso quitándole a lo de dogmático cualquier otra connotación peyorativa, o sea, entiendo dogmático en el sentido simplemente de dogma, entendido como conjunto de tesis, opinión, punto de vista, doctrina, ¿no? O algo así, nunca es la lectura doctrinal, ¿no? Bueno, pero decíamos esto, aparte de esta caracterización que hacemos en general, que decimos, bueno, es que este
fenómeno no está garantido. Por supuesto, se da también por los otros dos autores que tenemos en la cabecera o en la bibliografía de este curso, se da también con esos dos autores. Lo único que pasa es que, digamos, son autores de los que no se habla tanto como de Marx, ¿no? Por entonces no se nota tanto, pero también ocurre, ¿no? También ocurre. Y por supuesto con cualesquiera otros, ¿no? Entonces, no debe preocuparnos mucho, primero por esto que he dicho, porque es un fenómeno general, no es nada específico de este caso particular, ¿no? Y segundo porque además, aparte de esta caracterización general de ese tipo de fenómeno, pues encontramos enseguida algunos motivos de desconfianza muy evidentes en esas lecturas, digamos, doctrinales, enequistas, en este caso marxistas, ¿no? Bueno, encontramos siempre algunos motivos de desconfianza concretos y determinados. Entonces, para que no se quedase todo en una consideración muy general, sí señalé en los últimos minutos de la clase anterior, aunque sin poder desarrollarlo, pues algunos de esos motivos de sospecha, ¿no? Algunos de esos motivos de sospecha. Concretamente, un motivo de sospecha que además no lo señalamos solamente como un motivo de sospecha frente a esas lecturas de la obra de Marx o de otras, ¿no? Sino como algo de lo que de todos modos, por ese motivo, pues, teníamos que hablar a lo largo de este curso, porque afecta al concepto fundamental del que aquí tratamos, hasta tal punto que incluso afecta a qué demonios es internacionalmente esa palabra sociedad civil, ¿no? Internacionalmente, que decir interlingüísticamente, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo aquí se tiene que poder decir en otras lenguas que no sean el castellano, si no valdría nada, ¿no? Y por lo tanto, pues sí que tiene cierto sentido de bueno, eso de sociedad civil, como se diría en alemán, como se diría en inglés, ¿no? Bueno, es decir, a qué concepto que funcione por ahí adelante corresponde este término, ¿no? Bueno, entonces ahí habíamos dicho, sí habíamos empezado por reconocer por primera vez en este curso que efectivamente el concepto de sociedad civil, pues no es otra cosa que ese constructo al que tiende la operación lógica que estábamos haciendo, ¿no? Esa operación a partir de un concepto determinado, formulado en principio como nota o lista de notas y mercancía, ¿no? En este caso era lo que llamábamos mercancía, y hacer ese tránsito de concepto como mera nota o lista de notas a concepto como manera de construir o regla para construir una figura y ver qué condiciones nuevas se tienen implicadas por el hecho de que se pueda construir la figura, ¿no? Cuando pasamos de triángulo o polígono de 3 lados a tratar de construir un triángulo, pues nos encontramos, por ejemplo, con que no se puede construir sin que la suma de los ángulos sea 180 grados, sin que tal y sin que cual, ¿no? O sea, ahí añaden nuevas condiciones. Bueno, aquí lo mismo, aunque muy distinto, como ya dijimos. O sea, tenía en el caso de mercancías tiene unas implicaciones que no tenía en el caso de aquellos iniciales conceptos geométricos que habíamos empleado al comienzo de todo como mera ilustración, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, esa operación de partir del concepto de mercancía como nota o lista de notas y pasar a qué elementos hay que incluir, hay que añadir, hay que admitir para que se pueda construir una figura que corresponda a eso, ¿no? Construir una figura que corresponda a eso, por tanto, ese proceso lógico era la elaboración de un cierto constructo, ¿no? Elaboración en la que hemos dado algunos pasos, pero solo algunos pasos, incluso habíamos dejado instalar algunos puntos suspensivos con una interrogación, por tanto hay que seguir, ¿no? Ese constructo que se estaba construyendo en esa elaboración, eso es efectivamente lo que queremos llamar sociedad civil, ¿no? O sea, en sociedad civil es ni más ni menos que ese sistema de todas las cosas cambiándose eventualmente unas por otras, ¿no? Ese sistema de todas las cosas en el cual las cosas son mercancías, ¿no? Bien, entonces, bueno, decíamos, esta palabra sociedad civil, bueno, habíamos visto algo que pasaba con su uso en las diferentes lenguas en las que está escrito este discurso
discurso que estamos siguiendo aquí. Decíamos, bueno, pues más o menos, primero en inglés, pero en inglés en este caso quiere decir en latín, puesto que, aunque el inglés no sea una lengua latina, sin embargo los términos, la terminología esta sí que es en inglés terminología latina, ¿no? Se llama así, civil society, sociedad civil, simplemente, ¿no? Latina en el sentido de que, bueno, también en castellano son palabras que vienen del latín, ¿no? Evidentemente el latín clásico no podía significar la sociedad civil, por la sencilla razón de que eso no lo había en absoluto, ni siquiera como va a tendencia, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Cicerón no podía hablar de la sociedad civil, Cicerón no podía hablar de eso de lo que estamos. Si es cierto lo que hemos expuesto hasta ahora, Cicerón no podía hablar de eso de lo que estamos hablando aquí, evidentemente, ¿no? Pero las palabras son latinas, ¿no? Las palabras son latinas, ¿no? O sea, como todas las palabras de una lengua antigua toman un préstamo, siempre se les ha cambiado algo así. No nos interesa el sentido que tenían en latín clásico, porque no tenemos que hablar de eso ahora aquí, ¿no? En todo caso, latinas en el sentido no del latín de Cicerón, sino de las lenguas latinas. En este punto concreto, el inglés también es una lengua latina, porque copia la expresión de origen latino, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, esto pasa al alemán, ¿no? Esto pasa al alemán, y no hay problema, en alemán hay una expresión también perfectamente clara e unívoca. Bueno, ahora sí, pero voy a escribir, claro, el otro día no voy a escribir porque tenía prisa, ¿no? Porque quería... La construcción de la expresión en alemán es impecable, o sea, no hay ningún problema de traducción del inglés o de las lenguas latinas al alemán aquí, puesto que efectivamente sociedad viene de socius, socius significa el compañero de, etcétera, y eso es el en alemán, y el Schaft es un sufijo de derivación de abstractos, por lo tanto estaría exactamente de societas en alemán, ¿no? Y Bürgerliche, pues bueno, efectivamente Bürger en alemán es el Kies, ciudadano, por así decirlo, del latín, ¿no? Clase civil, ¿no? No hay ningún problema. Perfectamente claro. Hasta ahí ningún problema. O sea, es completamente correcto que la expresión alemana fuese esta. Completamente correcto. El problema es cuando se produce el movimiento lingüístico de vuelta. Es decir, cuando a un autor que escribió en alemán y que, digamos, tradujo la expresión latina, es decir, en principio inglesa, incorporada al inglés, civil society, tradujo al alemán bien, correctamente, por Bürgerliche Gesellschaft, a un autor que escribió en alemán, por ejemplo, a Marx, ¿no? Luego se lo traduce de vuelta a una lengua latina, ¿no? Entonces de vuelta a una lengua latina, por ejemplo, al castellano, ¿no? Pero el problema lo hay también cuando se traduce al francés, al inglés que esto es latino, aunque no lo sé otras cosas, que lo he dicho, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el problema es cuando se produce el movimiento de vuelta, y es donde están los sospechosos, ¿no? Los sospechosos porque resulta que esta expresión alemana, que había sido construida, fabricada, producida en alemán, para traducir equivocadamente al alemán esa expresión de las lenguas latinas en el inglés, sin embargo, luego de vuelta se desdobla. Se desdobla quiere decir, cuidado, se desdobla no quiere decir que haya discrepancias entre traductores y que uno traduzca de una manera y otros de otra, no. Quiere decir que el mismo traductor en unos contextos lo traduce de una manera y en otros de otra. En unos contextos lo traduce de una manera y en otros de otra. Es decir, decíamos, no es que esto no se pueda hacer en general, si ya sabemos que no hay remedio que hacerlo, al traducir de una lengua a otra, por la misma expresión de una lengua, traducir a según los métodos por expresiones diferentes de la otra. Ya sabemos que sí, pero primero, esto en principio no tiene que suceder como un término técnico. Si es un término técnico, es un término ad hoc para ese discurso en particular y por tanto hay que mantener la unidad del término técnico a lo largo del discurso, ¿no? Sucede eso de que se tenga que traducir en contextos diferentes por palabras diferentes, sucede con palabras de la lengua común y corriente, muchísimas veces, claro, ¿no?
Pero como un término técnico, no, porque un término técnico es establecido ad hoc para ese discurso en particular, ¿no? Pues, o sea, es como un término de matemáticas o de física o de filosofía, ¿no? Eso se supone que es importante mantener la unidad del término a lo largo del discurso, ¿no? Y es el caso, es un término técnico, evidentemente, ya hemos visto por qué, ¿no? Pero más grave aún es el que sea un término técnico, no un término técnico cualquiera, no un término técnico cualquiera, sino precisamente un término técnico producido en alemán para traducir un término técnico latino, inglés, etc. ¿No? ¿De acuerdo? Y que sin embargo luego de vuelta resulta que se desdobla. Esto es raro, esto sí que no es creíble. No es creíble. No es creíble. Esa expresión fue producida en alemán para traducir al alemán un único término técnico de las lenguas latinas y en este caso el inglés. Sin embargo, luego, a traducir esos alemanes de vuelta a esas lenguas latinas, se produce un desdoblamiento de ese término. Esto no es creíble, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que efectivamente esos dos términos, eran por una parte sociedad civil, que es el que hemos enseñado aquí, voy a asumir que es el correcto. Evidentemente, como es un término técnico, se podría, y en principio el establecimiento de términos técnicos en un discurso es libre, lo hace libremente el discurriente, o sea, un término técnico es algo para lo cual también se podría poner simplemente una N o una Z, ¿no? Los términos técnicos son establecidos para un determinado tipo de discurso, ¿no? Bueno, entonces, claro, evidentemente, en teoría, en principio, sobre el papel, cualquiera de las dos expresiones con las que se traduce Bürgerliche o incluso otras, podría ser adoptada, ¿no? Puesto que, bueno, pues hace uso de la misma libertad que hace el autor alemán, inglés o lo que sea, hace uso de esa misma libertad en castellano, por ejemplo, y bueno, pues a esto, al constructo ese que resulta de hacer esa operación lógica con el concepto de mercancía, le vamos a llamar Pepe, ¿no? Y a partir de ahí para adelante se llama Pepe. En principio es así, En principio es así, pero bueno, de todas maneras hay razones de prudencia expositiva, ¿no? Que aconsejan buscar términos que no sean excesivamente despistantes, ¿no? Bien. La teoría es que el término técnico se dice libremente, pero razones de prudencia pragmática aconsejan decirlo no de una manera disparatada, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, de esos dos términos que se emplean, hombre, en principio podríamos quedarnos con cualquiera de los dos, o incluso obviar los dos e inventarnos otros. Bueno, mi opción ya al proponer el título de la asignatura, ha sido quedarme con sociedad civil. ¿De acuerdo? Voy a traducir eso siempre por sociedad civil. Bueno, ateniéndome a que también traducimos Bürger por ciudadano, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bürger por ciudadano, ¿no? Ciudadano es civis en latín y de ahí viene lo de civil, ¿no? Bueno, y además a que esta traducción, aquí ateniéndome a que es lo mismo de lo que hablan autores ingleses ya creado por Hobbes, ¿no? Que no hace este desarrollo como estoy aquí, pero que evidentemente está hablando de lo mismo, cuando dice civil society, ¿no? Bueno, entonces voy a decir sociedad civil porque es el término que menos problemas tenga, ¿no? Con eso voy a hacer. En todo caso, pues bueno, salta a la vista que los traductores al uso al castellano de Marx, las traducciones al uso al castellano de Marx y de otros autores, pues a veces traducen eso por sociedad civil y a veces el mismo traductor, el mismo término, lo traduce por sociedad burguesa. En arroba se produce un desdoblamiento. Vamos a ver. Lo dije ya en las anteriores, así muy por encima, muy deprisa, pero no dije cuál era el fondo de la cuestión. Lo dejé precisamente en los últimos minutos para hoy. Dicho someramente,
Vamos a ver. Si la efectiva estructura lógica del texto a que nos vamos refiriendo es esa que he descrito o esa que he señalado en las clases anteriores, si es eso de, a partir de un concepto tomado como de notas, realizar esa operación de pasar al concepto como modo de construcción de una figura, con las especialísimas implicaciones que esto tiene en el caso del concepto de mercancía y como tenía los conceptos más ideales, ¿no? Si la operación es esa, entonces precisamente por su carácter de operación lógica, eso es una operación indivisible. Y en ello hemos insistido ya, creo, la semana pasada, que para otros sí, es una operación indivisible. Es decir, que un paso, que un paso exige de manera necesaria los siguientes, y así lo hemos hecho. Hasta tal punto lo hemos hecho así, que incluso cuando hemos dicho no y la operación no la hemos terminado, la hemos señalado, la hemos esbozado, hemos dado los primeros pasos y luego en un momento dado la hemos interrumpido porque por razones de expositiva nos interesaba hacer algunas consideraciones generales en vez de seguir con el detalle de la operación. Pues lo que hemos tenido que hacer ha sido dejar pintado en el encerado unos puntos suspensivos y una interrogación, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que se notaba perfectamente que ahí faltaba algo, ¿no? Que la figura todavía no cierra, por así decirlo. Falta algo. Por lo tanto, es una operación que ha quedado en suspenso artificialmente. Hemos cortado ahí, pero hemos cortado ahí sabiendo que eso es de facto, pero no de jure. Es decir, que hemos cortado ahí por razones de comunicación, por razones de exposición entre nosotros, pero no porque se pueda cortar ahí, ¿no? Todos los elementos de esa construcción son perfectamente inseparables los unos de los otros, ¿no? Precisamente por eso precisamente en ese sentido le llamamos una operación lógica, no en sentidos más específicos de esto de lógica, y que lógica en sentido amplio. En sentido amplio quiere decir sencillamente eso, ¿no? Quiere decir sencillamente eso, que es, por así decir, internamente necesaria, ¿no? Internamente, que no depende en ningún momento de la adición de elementos empíricos, ¿no? De que pasemos o no pasemos a hacer una observación nueva, ¿no? En línea de la propia noción de mercancía, todo lo demás se seguía de un modo necesario, así decirlo, ¿no? Por tanto, si eso es una operación todavía en C, y por lo tanto, por así decir, indivisible. Por así decir, indivisible. Por así decir, indivisible. En ese sentido, decíamos ya en momentos anteriores que no se puede de ninguna manera tratar los diferentes momentos de esa operación, no se puede tratar los diferentes momentos de esa operación, conforme se han ido siguiendo aquí, no se los puede tratar, digamos, como situaciones que pudiesen, digamos, seguirse unas a otras en diferentes etapas históricas, ¿no? ¿De acuerdo? No, porque si lo uno conlleva necesariamente lo otro, si es una operación lógica y por tanto indivisible, entonces donde hay lo uno, bueno, pues a lo sumo puede ser cuestión de tiempo, pero no de un mundo histórico diferente, sino simplemente de desarrollo del mismo mundo en el tiempo, el que se produzca lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? En algún caso hemos admitido que algo, por ejemplo, no llega a ser empíricamente perceptible hasta la modernidad tardía, recordad aquello de la moneda no convertible. No llega a ser empíricamente perceptible hasta la modernidad tardía, pero decíamos, como tendencia estructural es observable desde el momento en que hay modernidad. La prueba es que está escrito, por ejemplo, en Marx como tendencia estructural, aunque no como realidad empírica, ¿no? ¿De acuerdo? No como realidad empírica porque no todavía. Entonces, lo más que puede ocurrir es que dentro de la propia modernidad, por tanto, sin salir del mismo mundo, tarde en ser empírico X años o X décadas o X siglos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo que no puede ser es que lo uno sea lo antiguo y lo otro lo moderno, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, los elementos están digamos, necesariamente vinculados unos a otros. Digamos, allí donde hay mercancía, hay también todo lo demás. Allí donde hay mercancía, hay también todo lo demás. Si no hay todo lo demás, ni siquiera como tendencia, por ejemplo, en la antigüedad, si no hay todo lo demás, ni siquiera como tendencia, por ejemplo, en la antigüedad, entonces es que en rigor tampoco hay mercancía, ¿no?
Algo a lo que llamamos así, porque de alguna manera hay que hablar, decíamos, como que del Estado y el rey, y todas aquellas cosas que decimos en la clase anterior, ¿no? Algo a lo que llamamos así, porque de alguna manera hay que hablar, pero que no es en sentido estricto mercantil, no responde a las características. Lo llamamos así porque siempre hay una especie de imprecisión en el hablar de otras situaciones históricas, de otros mundos, que son incluso situaciones lingüísticas absolutamente diferentes, ¿no? Uno de nosotros puede hablar inglés y puede hablar alemán, pero nadie puede hablar griego antiguo, ¿de acuerdo? O sea, por muy bien que se lo sepa, no haces hablarlo, ¿no? Está claro, o sea, no puede instalarse en, ¿no? Bueno, siempre, o sea, no puede instalarse en, ¿no? Siempre, o sea, hay otro tipo de distancias que no son las distancias simplemente técnicas que hay, eso no es una lengua, ¿no? Bueno, por eso siempre el discurso acerca de aquello contiene ciertas imprecisiones, ¿no? Ciertos, digamos, de alguna manera hay que hablar, ¿no? Bueno, pues puede ser que en algún momento se utilice la palabra mercancía, se utilice la palabra mercancía, pero eso no quiere decir que mercancía en el sentido de estricto, ¿no? Bien, así lo hemos visto en qué, en qué sentido, lo hemos visto muy someramente, muy esquemáticamente, muy sinópticamente, porque no estamos hablando aquí de la antigüedad, muy sinópticamente, pero la sinopsis ha sido aquello de decir, bueno, es que no se presupone la cambiabilidad, digamos, ¿no? O sea, el intercambio, por muy bollante y por muy importante que sea, siempre afecta a subconjuntos determinados de cosas, ¿no? Bueno, por lo tanto, no se presupone la cambiabilidad de toda cosa, y si no es cambiable ni siquiera en principio, ni siquiera tendencialmente, ni siquiera mientras no se demuestre lo contrario, cualquier cosa, entonces ninguna cosa es cambiable con el principio, cualquier otra cosa, ninguna cosa es con mercancía, ¿no? Bueno, pues por eso, pues no hay otras cosas que se han visto después, y que en cambio sí que hay en la modernidad como tendencia estructural ya desde el principio y como realidad empírica a partir de este momento, ¿no? Entonces, ese proceso lógico que hemos seguido es, decíamos, que el proceso lógico, lo que queremos decir es precisamente que es invisible, que lo uno conlleva necesariamente lo otro, que lo uno conlleva necesariamente lo otro, ¿no? Es invisible, por tanto, sus momentos no se pueden considerar en modo alguno como etapas históricas. Es decir, no vale decir, por ejemplo, hoy en día en la modernidad hay tal o cual cosa, por ejemplo, por lo que hasta aquí hemos visto, dinero en forma de moneda no convertible, ¿no? ¿De acuerdo? No se puede decir eso, no se puede decir en la modernidad hay eso, ¿no? Pero mercancía la había ya en la antigüedad. No, eso no vale, eso no puede ser. Pero eso no puede ser. Si no hay las consecuencias, es porque tampoco hay aquello de lo que son consecuencias. Si no hay las consecuencias, es porque tampoco hay aquello de lo que son consecuencias. Como corresponde a la naturaleza del proceso. Es decir, ¿qué se sigue? Estamos viendo qué se sigue de que haya mercancía, ¿no? ¿Qué se sigue del concepto de mercancía? ¿Qué implica el concepto de mercancía? ¿No? ¿Qué implica el concepto de mercancía? ¿Qué necesidades se encuentran a la hora de ponerse a traducir el concepto mercancía en la construcción de una figura? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que se sigue del concepto de mercancía? ¿No? Luego, eso que se siga tendrá que haberlo, al menos como tendencia estructural, siempre que haya mercancía. Y si eso no lo hay, ni siquiera como tendencia estructural, y que además no tiende a desarrollarse, a producirse empíricamente, si eso no lo hay, es porque tampoco hay mercancía. Bueno, en efecto, hemos visto que eso no lo hay, ni siquiera como tendencia estructural, en situaciones no modernas, eso que estaba diciendo ahora, la moneda no convertible, que es un ejemplo pequeñito, por así decirlo, pero que es el punto al que hemos llegado de la construcción, en el que ya podemos citar eso, ¿no? Si eso no lo hay, si eso no lo hay es porque tampoco hay en todo rigor mercancía, y hemos visto en qué consiste que no haya en todo rigor mercancía. ¿En qué consiste? Consiste que efectivamente el intercambio afecta por principio solo a conjuntos determinados de cosas. O sea,
no se presupone la alienabilidad de cada cosa mientras no se demuestre lo contrario, como vimos en el primer día, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no ocurre eso, que decíamos el primer día, que sí ocurre en la modernidad, de que, digamos, la carga de la prueba recae sobre la no cambiabilidad, ¿de acuerdo? De que digamos, no ocurre eso de que sea la no cambiabilidad lo que tiene que ser demostrado o fundamentado, ¿no? ¿De acuerdo? No es relevante el carácter de inalienable, como recordamos en el día de clase, ¿no? Para nosotros cuando queremos dar mucha importancia a una cosa es porque es inalienable, con lo cual estamos asumiendo que lo obvio es la alienabilidad, ¿no? Bueno, pues esto es una expresión moderna, ¿no? O expresa una expresión moderna, ¿no? Bien, entonces, si no hay las consecuencias, esto tampoco hay un hecho de fenomenología, ¿no? Como esto no estoy diciendo otra cosa que recordar el carácter del proceso que ese proceso tiene. Las consecuencias son inseparables de las premisas. Donde hay mercancía, hay también todo lo demás, ¿no? Incluso muchas de las cosas, estoy empleando el ejemplo ese del dinero no convertible porque es digamos, de los 4 mínimos pasos que hemos dado de la construcción, aquel en el que se ve muy claro, que algo no lo hay antes y para que lo hay ahora, ¿no? Se ve muy claro de inmediato, ¿no? Pero se podrían crear otros muchos ejemplos de diferencias que lo que pasa es que en este momento no se pueden mencionar todavía porque no han aparecido en los mínimos pasos de la construcción lógico que ya hemos explicado, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, o sea, no se puede romper ese conjunto de características, no se puede romper en trozos. Si hay lo uno, hay lo otro, o en todo caso es cuestión simplemente, lo hay como tendencia estructural de todas maneras, y es cuestión de tiempo el que lo haya también como realidad empírica, ¿no? ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir, por ejemplo, que en los elementos de esa construcción que hemos iniciado, en la que hemos avanzado muy poquito, en los elementos de la construcción que hemos iniciado, no se puede establecer una distinción, digamos, entre algunos de esos elementos que serían de una posible aplicación historiográfica más amplia y otros que serían más particulares, mucho más específicos, digamos. O sea, no se puede establecer ahí, pues, eso he dicho antes de, pues, a lo mejor moneda no convertible no, pero mercancía sí la había ya de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir el tipo de los faraones, ¿no? Estoy haciendo una exageración, ¿no? De los egipcios, pues, quizá no se diga esto, ¿no? Pero de los griegos sí, ¿no? De los griegos y sus vecinos sí, ¿no? Bueno, y se dice a veces, y se emplea normalmente el término mercancía en los libros de historia y de economía, como ya dije al primer día de clase, ¿no? Es verdad que es culpable por el hecho de que de alguna manera hay que hablar, ¿no? Entonces, no se puede hacer esto, o sea, no se puede dentro de ese constructo, no se puede dentro de esa construcción darle a algunos elementos de la construcción una especie de alcance histórico muy general, ¿no? Y a otros, en cambio, un alcance más restrictivo de decir, no, esto solo lo hay en la modernidad. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque unos elementos son inseparables de los otros, ¿no? ¿De acuerdo? Si ciertos elementos de esa construcción, de los que han surgido o de los que vayan a surgir, son específicamente modernos, entonces sí también es específicamente moderno una mercancía. Puesto que lo que el proceso que estamos siguiendo demuestra es que es inseparable lo uno de lo otro, por eso le estamos llamando el proceso lógico, ¿no? El proceso lógico, de lo uno a lo otro, inevitablemente. Por lo tanto, no puede ser que haya elementos que tienen un alcance histórico más general y otros que son específicamente modernos, porque conforme vamos avanzando en el proceso de construcción, digamos, se vaya limitando el ámbito histórico de aplicación de su proceso. No, eso no puede ser. Eso no puede ser porque lo que es consecuencia de unas premisas tiene que darse ahí donde se dan las premisas. Y si no se da la consecuencia de las premisas, tampoco se dan las premisas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no puede ser. Bueno, eso no puede ser
Eso no puede ser, y sin embargo, sí que es verdad, cualquiera lo puede contemplar por ahí, digamos, en las exposiciones al uso del pensador del que en este momento estamos hablando, o sea, además, ¿no? Cualquiera lo puede contemplar por ahí en las exposiciones al uso. Sí que es verdad que, bueno, que se suele contemplar en las exposiciones al uso, en los manuales, en las monografías marxistas, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos hablado en su momento de los enemismos, ¿no? Un rato, sí que se suele contemplar, bueno, pues eso, que hay en el Capital, como, por así decir, la composición de dos cosas distintas sobre dos niveles distintos. Uno que sería una presunta manera general de considerar la historia y de considerar situaciones históricas, algo así, digamos, una concepción general de la historia, vamos a decirlo así, concepción general de la historia, ¿de acuerdo? Habría eso, una concepción general de la historia, por una parte, y por otra parte, la aplicación de esta concepción general de la historia al análisis de un momento histórico determinado que sería la sociedad moderna. Sería la modernidad. Y esas dos cosas. Habría esas dos cosas. Por una parte, una concepción general de la historia, y por otra parte, ¿no? La aplicación particular de esa concepción general de la historia a la sociedad moderna, al caso de la sociedad moderna. Esas dos cosas. Bueno, aparte de cuestiones que tienen que ver con eso de la duplicidad de términos, sobre la que volveremos en un momento, eso de sociedad civil y sociedad burguesa, aparte de eso, a lo que volveremos dentro de un rato, ¿no? Fijémonos que ya, esto de diferenciar ahí dos cosas, una especie de concepción general de la historia, por una parte, y por otra parte, el uso de esa concepción general en relación concretamente con un fenómeno de la modernidad, la descripción de la modernidad como época histórica determinada, los términos. A ver, como presunta lectura de ese texto es muy sospechoso, porque, bueno, vamos a ver. Primero, salta a la vista que el texto en su cuerpo teórico, repito, los prólogos son escritos después, digo, carácter publicístico. Estamos hablando del texto como construcción teórica, por lo tanto, como algo que tiene una consistencia, lo decía antes, por lo tanto estamos buscando qué es lo que en verdad se demuestra en el texto, no qué es lo que al autor le gustaría que se demostrase. Entonces, no vamos a emplear, digamos, textos autopublicísticos del autor, sino simplemente la estructura teórica de la obra, ¿no? La estructura teórica empieza manifiestamente, no tiene presuposiciones de ningún tipo, sino que empieza desde cero, por así decirlo, en la primera línea del primer capítulo del primer libro, y eso lo puede constatar cualquiera. No tiene presuposiciones teóricas de ningún tipo, sino que empieza desde cero, empieza plantando ahí un concepto que es mercancía y razonando a partir de ese concepto y punto. No hay ninguna presuposición anterior, no hay premisas fuera de eso, ¿no? Empieza desde ahí, empieza desde cero. Bueno, y bueno, pues salta a la vista que la construcción es fluida. Empieza desde cero, quiero decir, empieza desde cero y además empieza con mercancía, y sigue con las consecuencias de eso, en ese proceso lo que hemos dicho, hasta abarcar todo lo que hay en la obra. Por lo tanto, esa división entre una parte general, entre una teoría general de la historia y una aplicación a la sociedad moderna no tiene absolutamente ninguna plasmación en la estructura lógica de la propia obra. Se podría pensar, bueno, es que, y así se ha dicho a veces, bueno, es que en el Capital solamente se hace la exposición referente a la sociedad moderna. Lo otro, la parte general, digamos, se da por supuesto en el Capital y se supone que estará en otras partes. Habría que verlo, ¿no? Pero se
supone que estará en otras partes, ¿no? Se supone que estará en otras partes y no en el capital. Bueno, si fuese así, entonces ese comienzo de la obra no podría ser un comienzo de ese tema. Tendría unas premisas que estarían en otras partes y de las que al menos se haría mención. Y esto no ocurre. Esto no ocurre, lo puede ver cualquiera. Empezar por el capítulo primero del libro primero, cualquiera ve que sigue parte de ese cero, que no invoca ningún tipo de premisas, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que simplemente coge el concepto de mercancía, punto, y a partir empieza a trabajar en ese concepto. Ni está dentro de esa presunta parte general, que se diferenciaría de una parte particular, ni está dentro de la estructura lógica de la obra que tenemos delante, ni se la invoca como algo ya expuesto o como algo ya conocido. Porque no hay tal invocación de algo ya conocido. La estructura lógica de la obra empieza de cero. Empieza simplemente observando mercancía y a partir de ahí es absolutamente gratuito, externo, completamente externo, por supuesto, a la lectura, hace esa diferenciación y una parte particular que sería la aplicación de ese método central a el estudio de una determinada formación que sería. Pero es más aún, si eso fuese el estudio de una formación histórica particular, que sería la modernidad, presuponiendo una manera general de observar los fenómenos históricos, se podría esperar que en alguna otra parte estuviese hecha por más o por otro, ¿no? Por lo menos sugerida o planteado un proceso similar, del mismo tipo que el del capital, pero referido no a la sociedad moderna, sino a la sociedad feudal o a la sociedad antigua, por ejemplo, ¿no? En alguna parte, y eso no está por ninguna parte, en absoluto. O sea, no hay, junto a el capital, alguna otra obra que se llame el lo que sea, un fenómeno básico de otra sociedad, ¿no? De otra definición. No lo hay, en absoluto. Bien, todo lo cual son ya motivos de entrada para sospechar efectivamente de esa división en dos aspectos, uno que sería la concepción general de la historia y otro que sería el uso de esa concepción general de la historia en referencia a una época determinada que es la moderna. Bien, no, pero si queremos hacer la pausa, tiene que ser ahora, ¿no?